Ahora me encuentro con los estudiantes de noveno año, ¿verdad? Y los padres de familia, muy buenos días. Vamos a estar desarrollando los temas de estudios sociales. Quienes habla soy el profesor Alex García y asimismo todos los días tenemos que agradecerle a Dios por esa bendición que nos da. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con el desarrollo de los temarios. Bien, vamos a dar inicio a los temarios de estudios sociales para noveno año. El ítem de relación nos indica relación de los viajes que realizó Cristóbal Colón con sus respectivas fechas. Hay dos columnas que nos indican aquí los viajes de Colón que él realizó. Primer viaje, viajó hacia España. El segundo, salieron las carabelas. El tercero se dirigió hacia Italia y el cuarto llegó a la isla Trinidad y Tobago. Y en la siguiente columna son las fechas de la cual él realizó esos viajes. Vamos a analizar estos viajes según las opciones que nos presentan ahí abajo. Para que puedan hacer su secuencia y seguimiento, es necesario que todo estudiante de noveno año tenga su libro de estudios sociales y siempre a la mano, cerca para poder ir a buscar las respuestas que a veces necesitamos. Entonces, si no lo tienes en la mesa, es necesario que lo vayas a buscar. Bien, entonces vamos a hacer la relación de los viajes de Colón con las fechas. Según su libro, en la página 14 están para podernos guiar. Entonces, abra su libro en la página 14 para poder hacer lo que se requiere, relacionar la columna del viaje de Colón a la columna de las fechas. Analizamos la primera relación, entonces sería 1B. Viajó hacia España en el año 1485. Y la siguiente opción sería 2D. Salieron las carabelas en el año 1492. Otra de las siguientes opciones fue 3C. Se dirigió hacia Italia en el año 1493. Y la última opción sería 4A. Llegó a la isla Trinidad y Tobago en el año 1498. Si nos damos cuenta que en el literal 1B hay un error, porque no es ese año. Según el libro, nos dice que el viaje que realizó Cristóbal Colón allí fue en el año 1502, y haciendo mi búsqueda también en otros libros, y es exacto. Entonces, por ahí un error ahí de cálculo de fechas. Entonces, el año que corresponde ahí sería 1502. Ahí está la corrección. Entonces, no sería 1485, sino 1502. Es el último viaje que realizó Cristóbal Colón. En el siguiente tema, ítem de selección, encontramos que Cristóbal Colón nombró a la actual isla Haití como la Española. ¿Por qué la llamó así? Nos hacemos esa pregunta: ¿qué pasó y por qué la llamó Haití en ese tiempo la Española? Tenemos las cuatro opciones en las cuales vamos a analizar para ir buscando esas respuestas que necesitamos. En la opción A, no poseía riqueza. Opción B, no tenía un territorio extenso. Opción C, poseía grandes riquezas. Y la opción D, comercializó varios productos. Solo una es correcta, las demás no. Entonces vamos a analizar este punto. Bien, en la siguiente imagen podemos ver la historia de este personaje. Cristóbal Colón, los viajes que él realizó, los 4 viajes, los recorridos también. Entonces visualicemos sobre todo cómo era la contextura de Cristóbal Colón y cuando llegó a las islas y qué pasó en ese tiempo. Y eso es lo que estamos analizando ahora. Nos dice que Cristóbal Colón nombró a la actual isla Haití como la Española. Y entonces, haciendo la investigación,
Santa María, la isla Santa María, naufragó en la costa de Haití. Naufragó. Mientras tanto, Cristóbal Colón, utilizando los restos de la nave de la embarcación y con la ayuda del cacique Guanagari, los indios construyeron un fuerte que lo bautizaron la Navidad Colón. Entonces, y es donde allí Cristóbal Colón nombra esta isla Española. Y al nombrarla Isla Española en esa época es porque realmente estos personajes, los indios, no tenían mayor riqueza y por eso no poseían ningún tipo de riqueza, sino su fortaleza, su bravura, es lo que llevaba. Y entonces es porque la naufragó Santa María en esa isla, naufragó, y su embarcación obviamente fue reconstruida para poder otra vez trasladarse hacia España. Entonces nuestra opción de respuesta sería la opción A. No poseía riqueza. Eso es lo que realmente Cristóbal Colón nombró esta isla. Una vez que hemos hecho el análisis de esta pregunta, podemos ya ir marcando. Asimismo, vas analizando en su cuaderno, sus apuntes, en donde van realizando las actividades también. Entonces, nuestra opción ha sido la opción A. No poseía riqueza. Por eso fue que le nombró a esta isla la Española, por no tener esa riqueza, sino la riqueza de pronto de su fortaleza, de ese pueblo, de ese cacique, de la cual contribuyó y construyó una nueva embarcación. Ahora nos encontramos en el tema número 3, donde nos indica que durante la conquista y orden colonial existieron 3 tipos de sociedades. Estos tipos de sociedades fue lo que marcaron también en esta época colonial. Y lo que yo recuerdo es que fue más como de separación. Y vamos a ver las opciones que nos muestran aquí en estos literales. En la opción A, sedentaria, sedentarias y homogéneas. En la opción B, tribus, heterogéneas, homogéneas y nómadas. En la opción C, sedentarias, seminómadas y heterogéneas. En la opción D, tribus, homogéneas, seminómadas y heterogéneas. De estas hay una opción, de la cual es la que se asemeja a esos 3 tipos de sociedades que experimentó el orden colonial según la conquista de ese tiempo. Entonces vamos a buscar y relacionar este tema. Bien, entonces durante la conquista y el orden colonial existieron 3 tipos de sociedades. En esas sociedades nos da a conocer que en la época colonial se implantó el dominio político de la corona española, y de la cual hubo esos 3 tipos de sociedades: las sedentarias, las seminómadas y heterogéneas. Ya estoy dando la opción de la que debes marcar, que es la opción C. Pero ¿cuál es esa realidad o similitud que debemos conocer? Que las sedentarias, más allá, son las personas blancas o españolas. Son aquellas que viven en un solo lugar establecido. Ojo con esto. Por eso sedentarias, en un solo lugar establecido. ¿Quiénes? Los blancos y los españoles. Mientras que los seminómadas es un solo lugar, pero en un determinado tiempo deben estar ellos. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran los indígenas en ese tiempo. Mientras que la parte heterogénea es el grupo de personas o de alguna raza de la cual era discriminada todavía en ese tiempo porque eran esclavos y la manera como trabajaban ellos, es decir, la raza negra. Entonces, a estos son los puntos que debemos ir analizando y sobre todo de leer bastante para informarnos más. Entonces, nuestra opción de respuesta para ir marcando sería la opción C.
Marcamos ahora, en este momento, la opción C. Ahí está. Nos encontramos ahora con el tema número 4 del ítem de orden, que nos indica: ordene la conquista de Quito de acuerdo a sus eventos principales. Según esas opciones que nos muestran, vamos a analizar qué fue lo que se acordaron en esos momentos, qué eventos pudieron organizarse según la conquista para Quito. Vamos a ver. Según las opciones que ahí aparecen, en el numeral 1 nos indica: junto con Almagro fundaron Santiago de Quito. ¿Sí? En el número 2, apresaron y asesinaron a Rumiñahui. ¿Sí? Número 3, Benalcázar organizó una entrada para lograr una gobernación. ¿Sí? Mientras que en el punto 4, Benalcázar realizó varias expediciones. Ahora, vamos a ordenar según los numerales. Según el orden para ir armando estos puntos, sería de esta manera, en este orden. Benalcázar organizó una entrada para lograr una gobernación, ¿sí? Junto con Almagro fundaron Santiago de Quito. Benalcázar realizó varias expediciones. Apresaron y asesinaron a Rumiñahui. Es la que más sentido nos da, y en sentido de orden y de presentación de lo que sucedió en la conquista de Quito, como eventos que suscitaron esa instancia. Entonces nuestra opción de respuesta sería el literal B. ¿Sí? El literal B, según el orden. Seguimos con el quinto tema ahora. En el quinto tema tenemos que completar, según el ítem que nos indica, la reforma toledana tenía como la misión de crear, establecer la minera e instalar la Inquisición. Entonces, vamos a ver de qué se trata la reforma toledana, quién la propuso y de qué servía, y de qué se trata todos estos temas. ¿Ok? Para ir buscando un poco de información es necesario informarse. Entonces, la reforma toledana se extiende por periodos de reformas en la época en que Perú fue gobernada por un virrey. Y ese virrey se llamaba Francisco Toledo. De ahí surge toledana, los tratados, la reforma que ellos plantean y dan hacia el pueblo. Pero ¿para quiénes eran? Obviamente para las personas que menos tenían. Entonces, las opciones que planteaban esta reforma son 3 puntos en la cual vamos a analizar. Según este tratado o esta reforma, son las reducciones, las mitas y la santa. Entonces, las reducciones eran más bien dejar sus casas de esta persona para acentuarse más en la ciudad, salir de las montañas y venir a la ciudad. El otro punto, cobro de atributos para estas personas. Y algo muy lamentable también, pues. Y de las mitas, era un sistema de trabajo muy duro y forzado para ellos en esa época. Y la tercera, Santa Inquisición, velar por los bienes de la iglesia y combatir sobre todo a las personas que eran herejes y practicaban la brujería en esos tiempos. Entonces nos damos cuenta el por qué era el Tratado Toledano todo esto y por qué planteaba y por qué establecían todas estas normas. Entonces nuestra opción de respuesta, ya directamente ir marcando, porque hicimos un poco de historia también, es el literal A, reducciones, mita y santa. Esa es la opción de respuesta. Bien, vamos a aumentar una pregunta más
que sería el tema 6. La crisis de Potosí afectó directamente a la economía de la Real Audiencia de Quito. ¿Por qué afectó a la Real Audiencia de Quito? Aquí nos muestran 4 opciones y también vamos a analizarlas en su respectivo orden. Entonces, la crisis de Potosí afectó directamente a la economía Real Audiencia de Quito. Entonces, haciendo un poco más de historia, las causas fue en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en plena crisis de la producción obrajera, donde marca un auge de la producción doméstica, ¿sí? En ese tiempo la industria textil era fuerte, pero ¿qué pasó con esta Real Audiencia? Perdió ese poder económico, porque la mano del indígena se extendió hasta la Audiencia de Quito, porque fueron explotados, los mandaron a trabajar a las minas. Y eso fue lo que realmente pasó, el debacle o lo que afectó realmente a la Real Audiencia de Quito en esa época, en ese siglo XVIII y entrando al siglo XIX. Entonces, nuestra opción de respuesta para ir ya con tiempo es el literal C. Marcamos nuestra respuesta. Bien, estudiantes del 9º año, hemos finalizado ya 6 temarios para que vayan con tiempo analizándolo y sobre todo pasándolo en un cuaderno, en una carpeta, según como ustedes lo estén organizando en sus casas. Entonces, con esto me despido y que tengan muy buenas tardes todos y excelentes bendiciones. Amén.